Buenos días, queridos alumnos del curso de Bibliología y Hermenéutica. En esta segunda semana de clases vamos a tratar acerca de la doctrina de la revelación. Y a modo de introducción, quiero que ustedes puedan considerar este pequeño corto video y después de eso vamos a empezar con la clase. Puede ser la siguiente: que Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui es como Santo Tomás de Aquino lo expresó: el bien es difusivo de sí mismo, el bien se comunica. De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. Algo muy interesante que tenemos que ver es que Dios se ha revelado a sí mismo. Ya hemos visto un poquito de eso la semana pasada, hemos hecho una corta introducción y dijimos que Dios se reveló uno por medio de las cosas creadas y esas cosas creadas nos manifiestan el poder, la inteligencia, la gran creatividad que tiene Dios, pero estas obras de la creación no nos dan una información más detallada acerca del carácter de Dios. No sabemos si ese Dios creador de las galaxias, de las montañas y de los animales es bueno, o si es un Dios personal, o si es un Dios interesado en su creación. Lo que nos deja la segunda forma de revelación, que es una de las cosas que es materia del estudio de este curso, es que Dios se ha revelado por medio de su palabra. ¿Sí? Y en su palabra nosotros hablamos y sabemos acerca de este Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios moral, que es un Dios que ama la justicia, que odia la maldad. Sabemos que es un Dios que ama al hombre, sabemos que es un Dios justo, sabemos que es un Dios que ejerce justicia sobre el mundo que Él ha creado porque está presente en el mundo que Él ha creado. También sabemos que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas formas antes a los padres por los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, la revelación última, la revelación final de Dios, quien ya no solamente nos muestra
o nos habla acerca de Dios, sino nos muestra quién es Dios y cómo Dios viviría en esta tierra, porque Jesús, nuestro Señor, es Dios mismo. Eh, sea cual fuere la forma de la revelación, de manera general, por la creación, de manera especial, por su palabra, o de la manera última, por medio del Señor Jesús, la revelación en sí, como acto divino, es la manera como Dios se hace manifiesto a sí mismo, al mundo, a todas las personas, de tal manera que la gente, los hombres, lo puedan conocer. Y esto es necesario, porque si Dios no se manifestase a sí mismo, nosotros no podríamos conocerlo. Uno, porque estamos alejados por el pecado y corrompidos en nuestra mente para captar las cosas espirituales. Y dos, porque Dios es tan grande y tan maravillosamente diferente de nosotros, en el sentido de tan superior a nosotros, que es como querer que una hormiga pues diese a entender la teoría de la relatividad por sí misma. Es algo muy imposible para el ser humano poder conocer a Dios. Pero gracias al Señor que Él se ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer al hombre y eso es una gran muestra de su amor. Una de las cosas, o de los versos, mejor dicho, que yo quisiera considerar con ustedes, hermanos, que nos habla justamente acerca de la revelación y sus diferentes formas, es la siguiente, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 1, desde el inicio de la Biblia se nos habla ya de cómo Dios creó y se reveló. El Señor salió de la esfera de lo espiritual y creó las cosas materiales, el tiempo y el espacio y todas las cosas, y con eso dio a conocer su poder. El Señor Jesús mismo dio a conocer al Padre, ¿verdad? Y por medio de la palabra de Dios, el Señor también se nos ha dado a conocer. Estos cuatro textos que tú puedes ver ahí en la diapositiva, Génesis 1:1, Juan capítulo 1 del verso 1 al 4, Romanos capítulo 1 del verso 18 al verso 20 y Hebreos capítulo 1 del verso 1 a la primera parte del verso 2, son algunos textos claves que nos hablan acerca de los diferentes modos de revelación por medio de los cuales Dios se ha dado a conocer al hombre. Y son textos que debes tener presentes porque justamente nos dan el sustento bíblico de saber cómo es que Dios se ha revelado. Esta palabra revelar viene de una palabra griega que se podría leer apocalipsis o apocalipsis, y es justamente el origen de nuestra moderna palabra apocalipsis, y básicamente significa descubrir o revelar algo que estaba oculto, ¿no? Algo que previamente no se conocía, se ha dado a conocer. Entonces, lo que no se sabía de Dios se ha dado a conocer por medio de estas obras de la creación, de la palabra de Dios y de la encarnación del Señor Jesús. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta muy claramente. ¿Por qué? Porque muchas religiones, muchas sectas, enseñan que Dios, en primer lugar, no es personal, es una energía. En segundo lugar, no se puede conocer, es imposible de conocer. Pero la verdad es que, si bien es cierto, Dios es infinitamente maravilloso, grande, soberano, sabio, sí se puede conocer. Es más, Dios justamente se ha revelado al mundo para que el hombre le conozca. En la palabra de Dios tenemos la información necesaria y suficiente para conocer a Dios, para relacionarnos con Él y para ser salvos por medio de la fe. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que desde pequeño él conocía las escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es suficiente, suficiente para conocer a Dios, suficiente para conocer de sus obras, de su amor, de su maravillosa gracia. Tenemos que tener eso nosotros siempre muy en cuenta, que creemos en la suficiencia y en la autoridad y en el poder de la palabra de Dios. La primera forma
es la revelación general. Sí, ya lo habíamos mencionado, es la manifestación de Dios, es como Dios se ha dado a conocer en este caso a todas las personas, porque todos pueden acceder a ver la creación, todos pueden ver el espacio, todos pueden ver la naturaleza, todos pueden ver la complejidad de la vida animal, todos pueden maravillarse con el hecho de que un niño pueda ser concebido en el vientre de una madre y de una célula muy infinitesimalmente pequeña puede generarse un ser humano completo. Por medio de estas cosas, por medio de estas maravillas que podemos ver en la humanidad, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el ser humano no puede haber sido creado por causa del azar, como muchos piensan y creen y aún enseñan. ¿Sí? La revelación general nos asegura o nos enseña que Dios puede ser conocido en cierto grado mediante su creación. No es posible ignorar el hecho de que Dios ha creado, de que Dios es creador, de que Dios es inteligente, de que Dios tiene un diseño para crear las cosas. Muchas personas, justamente a raíz de esta teoría de la evolución, que realmente no es una teoría, ¿sí? La evolución no es una teoría, la evolución es una hipótesis. En el método científico, cuando alguien quiere explicar algún fenómeno del mundo natural, primero tiene que desarrollar una hipótesis, una suposición de cómo es que eso se llevó a cabo. Luego tiene que comprobarla por medio de la repetición y por medio de la experimentación. Y si mi explicación formulada satisface las condiciones y satisface el modelo de lo que yo estoy queriendo explicar para todos los casos, entonces eso se convierte en una teoría, porque así es como funcionó. Pero nadie puede replicar la evolución. En todos los años que el hombre tiene sobre la Tierra, no vemos animales evolucionando a seres más complejos. Muchos me dirán, sí, pero es que no están pasando millones de años. Es cierto, pero la evolución justamente se trata acerca de pequeños cambios acumulados a lo largo de millones de años que transforman seres simples en seres más complejos. Pero no vemos eso. No vemos órganos tan complejos como el ojo humano, no vemos estadios intermedios, no vemos si fuese cierta la teoría de la evolución, entonces la Tierra no debería estar llena solamente de animales completamente funcionales, sino también deberían haber seres que están en estadios medios de su evolución. Pero no vemos eso, vemos todos los animales están completamente funcionales, con sus órganos completamente funcionales, y dado que la evolución no puede comprobarse, no es una teoría, sino es una hipótesis. Ahora, dejando de lado ya esta supuesta teoría, la revelación nos asegura de manera clara que Dios creó todas las cosas en 6 días, de manera funcional y de manera clara. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la revelación general, vemos que Dios creó todo de una manera muy creativa, muy inteligente, muy sabia. A través de la historia podemos ver también cómo los acontecimientos de la vida del ser humano sobre la Tierra se han ido desarrollando y el hombre ha gozado de inteligencia y de raciocinio sin par entre los demás seres del planeta Tierra. El ser humano es el único ser que tiene esa capacidad, no conocemos ningún otro animal. No digo que los animales no sean en cierto grado inteligentes, pero ningún animal tiene las capacidades cognitivas de un ser humano. También, y eso nos lleva al tercer punto, la personalidad humana misma nos muestra la gran complejidad del alma humana, la gran gama de emociones y de pensamientos y de capacidad autorreflexiva y de pensamiento abstracto que tiene el ser humano, nos hablan de una complejidad increíble que extiende este mundo de un mero ser orgánico a algo más complejo. El ser humano no solamente es un conjunto de células y órganos y tejidos, es algo más.
hay un alma, hay emociones, hay sentimientos que no se pueden describir biológicamente. Estas son cosas que tenemos que considerar al momento de hablar de la revelación, porque estamos hablando de una creación sumamente compleja, que no puede ser, que tiene tantas variables, que tiene tanta complejidad, que es imposible atribuirla al mero azar, es imposible. Algunos argumentos que nos hablan justamente acerca de esta situación, eh, básicamente han sido dados por el afán del hombre de querer explicar tanto la existencia de Dios como la revelación, como la creación. Y uno de estos argumentos es el argumento ontológico, y este básicamente nos enseña o nos dice que Dios existe porque el hombre de alguna forma tiene noción de dicha existencia. ¿Qué queremos decir? Si tenemos la noción de un ser supremo, ¿verdad? Un ser divino, mayor que cualquier otra cosa, entonces dicho ser debe existir, porque si no existiera, en primer lugar, no sería el ser más complejo de este mundo, no sería la causa última de todas las cosas que suceden. Es una proposición que nos nos lleva a pensar que las ideas de alguna forma reflejan los aspectos de la realidad. Es un poco complicado de entender muchas veces, pero ese es el argumento ontológico. El argumento cosmológico nos dice básicamente que Dios es la última causa. ¿A qué nos referimos? Todo en este mundo de alguna manera proviene de una relación de causa y efecto. Podemos respirar porque tenemos pulmones, porque tenemos alveolos pulmonares, porque ellos reciben oxígeno, porque el oxígeno es producido en parte por las plantas, y así hay todo un ciclo de acción y efecto, de causa y efecto que genera todas las cosas, pero tiene que haber una causa última, una causa que generó todo. Esto me hace recordar a otra famosa teoría que este mundo ha elaborado, la teoría del Big Bang. Esta teoría, que tampoco es una teoría porque no ha podido ser demostrada, nos habla acerca de que hace muchos millones de años, miles de millones de años, el universo no existía, era un pequeño punto infinitesimal, un punto conocido como una singularidad, porque en ese punto el espacio y el tiempo estaban comprimidos de tal manera que era infinitamente pequeño. Y algo sucedió. De pronto ese punto infinitesimal explotó y en milésimas de segundo era tan extenso como cientos de miles de millones de kilómetros, y hasta el día de hoy se sigue expandiendo, creando planetas, estrellas y demás objetos estelares. Suena muy interesante, pero ¿quién dio ese puntillazo inicial? ¿Quién gatilló esa explosión? Nadie lo sabe, no pueden explicarlo. Eh, Ahí es donde ese es el límite de la ciencia, ¿verdad? Pero el argumento cosmológico nos dice de que hay una causa última, alguien que originó todas las cosas, y ese alguien tiene que ser eh, una causa no causada, ¿no? Una causa que no tiene origen, y eso tiene que ser Dios, ese ser tiene que ser Dios. Otro argumento, conocido como el argumento teleológico, o argumento de diseño, o argumento de propósito, nos dice que la complejidad de las cosas de este mundo, en la naturaleza, en la creación, en los seres vivos, implica un creador inteligente e intencional, porque no es posible que la complejidad surja de la nada, no es posible. Es un poco la doctrina del relojero, ¿no? Si nosotros andáramos o anduviéramos por ahí, por el campo, y de pronto encontramos un reloj suizo muy preciso, muy hermosamente diseñado, y lo comparamos con una piedra, definitivamente llegaríamos a la conclusión de que ese reloj tiene que haber sido creado por alguien, por la complejidad.
de lo que se presenta, de su diseño, de las manijas, del mecanismo que le maneja. De la misma forma, si nosotros consideramos la complejidad del mundo animal, del mundo humano, de las cosas creadas, es imposible pensar que han sido creadas por causa del azar. Tiene que haber habido un autor, un diseñador, un ser tan sabio y tan inteligente que tuvo que haber creado todas estas cosas. Ese es un poco los argumentos que se manejan con respecto a la doctrina de la revelación. ¿Para qué nos ayuda la revelación general? ¿Para qué nos ayuda a pensar en estas cosas? Bueno, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la principal razón para la revelación general es que nos muestra la gloria de Dios, el poder de Dios. Nos muestra su gracia al ver cómo Dios ha creado todas estas cosas y ha dado vida a todo lo existente y sostiene todas las cosas, como dice la Escritura. Apoya el teísmo porque definitivamente nos hace pensar en la existencia de un Dios y presenta una base para el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las cosas que podemos disfrutar y vivir de este mundo provienen de la misericordia y de la gracia de Dios y de su favor para con este mundo, al haberlo creado y sostenerlo. En base a tal generosidad, pues el ser humano también debería ser agradecido con Dios. Pero sabemos que eso no es lo que pasa, ¿verdad? Ese es otro tema para otro momento, pero básicamente pensemos en que las cosas creadas nos dan muestra del poder y de la gracia y de la generosidad de Dios. ¿Qué más? Algo que también quiero aquí compartir con ustedes es la segunda forma de la revelación especial. El hecho de que Dios se ha mostrado de manera específica y lo hizo en primer lugar con su pueblo Israel, al ser ellos los depositarios de la palabra de Dios y los encargados de protegerla y de resguardarla, palabra por medio de la cual Dios se dio a conocer al ser humano de una manera más específica, no solamente su carácter, su persona, pero también su voluntad, lo que Dios creía y lo que Dios quería, perdón, para el ser humano. Esto es algo muy importante, porque ¿por qué era necesaria la revelación especial? La revelación especial se hace necesaria a raíz de la caída de Adán. Cuando Adán y Eva aún no pecaban, ellos caminaban con Dios, tenían libre acceso a la presencia de Dios, podían hablar con Dios y pasear con Él, y no había necesidad de ningún intermediario, puesto que ellos hablaban con Dios y lo conocían directamente. Pero al caer Adán y Eva en pecado, y al ser separados de Dios y apartados de Dios, el acceso a la presencia de Dios se ve cortado y el hombre y la mujer empiezan a caminar, como se diría, a tientas, a ciegas, separados de Dios. Entonces el hombre necesita una luz, necesita una orientación que le muestre el camino de regreso hacia la presencia de Dios. El poder conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Es entonces que en la gracia de Dios, Dios hace llegar su palabra a su pueblo y por medio de ella la revelación de su voluntad. Sin esto sería imposible que nosotros pudiéramos conocer al Señor, pudiéramos conocer cuál es su gracia, cuál es su voluntad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los medios de la revelación especial? Recuerda que la palabra de Dios no se escribió toda de golpe, no se escribió toda de una sola vez, sino que fue compilada a lo largo de los siglos, escrita por diferentes escritores humanos, aunque el mismo autor es Dios, pero compilada por diferentes escritores humanos a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cómo llegó, cómo llegó esa revelación especial, la palabra de Dios a nosotros? Recuerda que Hebreos 1.1 dice que Dios había hablado en otros tiempos de muchas maneras, de muchas formas. ¿Y cuáles son esas maneras y esas formas por medio de las cuales Dios habla al hombre? Bueno, por medio de señales, por medio de milagros,
por medio de visiones y sueños, por medio del azar. ¿En qué sentido me refiero a por medio del azar? Porque Dios había permitido que su pueblo tuviese un aparatito conocido como el Urim y el Tumim, por medio de los cuales el sacerdote podía echar suertes y discriminar cuál era la voluntad de Dios. También por medio de las manifestaciones directas, las teofanías, Dios apareciendo en el Antiguo Testamento y hablando directamente a su pueblo. También por medio de declaraciones proféticas, ¿sí? Dios dictando su voluntad, dando su mensaje a los profetas. También por medio de apariciones angelicales, ángeles, servidores del Señor, que llevaban su mensaje y su voluntad al pueblo, por medio de la escritura en general, las narraciones y las compilaciones históricas y los relatos y la poesía y todos los medios por los cuales Dios nos habló, porque recuerda que la palabra de Dios no está escrita una por el mismo autor, sino por diferentes escritores, perdón, y tampoco está escrita en el mismo género literario, sino que tenemos narración, un género narrativo, como por ejemplo los evangelios, como por ejemplo el libro de los Hechos, tenemos un género profético, como las diferentes profecías del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis, tenemos un género más didáctico, como los proverbios, como este tipo de libro. Tenemos también diferentes géneros, poesía, como el cantar de los cantares, diferentes géneros literarios. Y por todos esos medios, Dios ha hablado al ser humano, terminando en lo que se conoce como la encarnación del Señor, la palabra viva de Dios, que esa es ya la siguiente forma de revelación, la revelación última. La palabra de Dios hecha hombre, Dios mismo encarnado en este mundo. Qué grande es la misericordia de Dios para haber mostrado su amor y su carácter al ser humano necesitado de él. Sin embargo, a lo largo de la historia vamos a ver muchos hombres que se levantan contra la palabra de Dios, que se levantan contra el conocimiento de las Sagradas Escrituras e intentan torcer el significado de estas. Uno de estos hombres es Karl Barth, y vamos a ver aquí que este hombre eh, elaboró una postura teológica y básicamente aquí lo que él decía es que la revelación no era tanto el hecho de que Dios se daba a conocer al hombre, sino más bien que tú al leer la escritura, esa escritura se hacía verdad para ti si tú la creías. Me quiero dar a entender de otra forma. Karl Barth encontró que el término traducido al español como palabra en el Nuevo Testamento provenía de dos palabras griegas. Una era logos o es logos y la otra rema. Ahora, él decía que cuando los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra logos, básicamente se estaba refiriendo a la escritura, a la parte teórica, doctrinal de la revelación de Dios. Pero cuando los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra rema, se estaban refiriendo a la palabra viva, al mensaje dentro del mensaje, a la revelación real y concreta. De tal manera que si tú leías la escritura, estabas solamente leyendo el logos, la palabra escrita. Pero si tú, en un momento determinado, y si Dios así lo permitía, leías la escritura con fe, tenías un encuentro con un rema, o sea, una palabra específica para ti, y eso se hacía verdad en tu vida. ¿Cuál era el peligro o cuál es el peligro de esta postura? El peligro de esta postura es que al leer yo la escritura, puedo tener una interpretación antojadiza, torcer el significado de las sagradas escrituras y decir,
esta palabra es para mí, es un rema para mí y es verdad para mí. Para ti no, pero para mí sí. Entonces, el significado claro, sencillo y universal de la palabra de Dios se vuelve antojadizo, individualista y peligrosamente parcial, porque ya no depende de lo que Dios ha revelado al hombre, sino de lo que yo quiero entender como revelación. ¿Me dejo entender? Este hombre inició una corriente doctrinal que se llama la neo-ortodoxia y ha causado mucho daño hasta el día de hoy. Él de alguna forma, él ha sido el antecesor de aquellos que proponen la confesión positiva, la palabra de fe, la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Simple, porque de pronto leen un versículo que dicen, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, ¿no? O ven este relato cuando Jehová le dice a Josué, todo lo que tocara la planta de tus pies será tuyo. Entonces yo digo, wow, ese es un rema para mí. Así que Dios me está diciendo que todo lo que toca la planta de mis pies es mío. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de sacar un texto de su contexto, acabo de aplicármelo a mí mismo, como si yo fuera Josué, y acabo de torcer todas las y de violar todas las reglas de hermenéutica, de interpretación, para obtener una interpretación sesgada y antojadiza de lo que yo quiero que el texto diga, en vez de ir a saber y a buscar qué es lo que el texto está diciendo. Este es justamente el gran peligro y por eso es que he considerado a este hombre como el antecesor de lo que hasta el día de hoy es conocido como la neo-ortodoxia y un gran peligro que los creyentes tenemos que evitar. Allí en la PPT he dejado unos links que te recomiendo que puedas entrar y leer. Son artículos muy interesantes acerca de este tema y sería bueno nosotros de poder pensar cómo es que el creyente debe estar preparado para esta situación, cómo podemos responder de manera bíblica. Realmente, hermanos, la palabra logos y rema en el griego existen, pero se usan intercambiablemente. Cuando Pablo y los demás apóstoles usan logos o usan rema, lo usan de manera indistinta. No tienen ninguna intención al usar una o al usar otras. Usan las dos palabras de manera indistinta. Y allí en estos links van ustedes a poder encontrar un mayor sustento de esto y una mayor claridad. ¿Cómo nos aseguramos de interpretar correctamente la palabra de Dios? Bueno, ahí ya va entrando la parte práctica de este curso. No solamente queremos estar fundamentados doctrinalmente en la claridad y suficiencia de las escrituras, sino que también queremos estar capacitados para poder interpretarla correctamente, aplicando los principios de la hermenéutica, haciendo una buena exégesis y teniendo un cuidado el momento de estudiar, interpretar y exponer la palabra de Dios. Un método de estudio correcto que estamos proponiendo obtiene o está basado en tres puntos principales: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación yo puedo ver el texto bíblico y anotar y tomar nota de las características propias de ese texto, género literario, situación, personajes, intencionalidad, énfasis, palabras repetidas, palabras claves. En la interpretación, toda esa información que he compilado, empiezo a darle forma, tratando de descubrir el flujo de pensamiento del escritor al momento de escribir y pudiendo articular justamente esas ideas en una gran eh, en un gran conjunto, una gran declaración, que es justamente lo que el escritor quería proponer en el momento de escribir. Y la aplicación es, después que he entendido qué es lo que el escritor está diciendo a su audiencia específica, la aplicación me lleva ahora a poder decir, ok,
y qué dice ese texto ahora para nosotros en este tiempo, ¿no? Entonces ahí hablamos ya de extraer los principios divinos y poder aplicarlos a nuestra sociedad, a este tiempo en el cual vivimos. Para nosotros poder implementar estos pasos que acabo de mencionar en la herramienta conocida como BibleArc, lo que vamos a hacer, y esto lo digo ahorita de manera teórica, pero luego lo vamos a hacer en la práctica, es en primer lugar orar, en segundo lugar observar el texto, ya lo mencioné la semana pasada en más de una versión, separar las frases, separar los textos o el texto bíblico ya no en versículos, sino en frases atómicas que tengan sentido por sí mismas. Seleccionar los verbos que nos indican la acción y cómo está fluyendo la información. Seleccionar las palabras claves, las cláusulas conjuntivas, adversativas, de comparación, de propósito, de causalidad, que nos ayudan también a entender por dónde es que está fluyendo la idea del escritor. Está comparando, está haciendo una metáfora, está haciendo un énfasis, está exhortando, está rogando, está declarando algo, está informando. Y las palabras claves nos ayudan a entender eso. Luego comenzamos a definir las relaciones entre las frases, entre estas unidades atómicas de información que hemos encontrado, cómo se relacionan las unas con las otras. La idea es encontrar, una vez más repito, el flujo, hacia dónde va la información, hacia dónde va la idea del texto bíblico, lo cual nos va a llevar a comprender de qué está hablando el escritor y nos va a poder permitir definir lo que se conoce como PCT o propósito central del texto, el tema central de lo que está hablando. Ya hemos visto que el Salmo 19, que es el ejercicio que vamos a hacer, que hicimos la semana pasada y que vamos a terminar hoy, es el tema es la revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado al hombre, tanto de manera general como de manera especial. Entonces, ¿qué cosa es el PCT? Es una declaración, un párrafo que nos resume de manera clara y específica el texto que estamos estudiando. ¿Para qué me sirve esto? Porque esta es la guía que me va a permitir elaborar un bosquejo luego de haber estudiado el texto y me va a permitir elaborar una propuesta interpretativa, que quiere decir un estudio que luego se va a poder convertir en un estudio bíblico, en un devocional, en una prédica, en una clase. Ya va a ser independiente, o va a ser, mejor dicho, ya según lo que yo quiera hacer, pero basado sobre un análisis claro y un entendimiento claro, más claro aún, de lo que el escritor quería decir. Esa es un poco la idea. Vamos a verlo en la práctica y vamos a ver cómo se articulan todos estos puntos que te acabo de mencionar. Pero para terminar, la tarea para esta semana es leer este análisis, realizar un análisis de la lectura que está allí propuesta en el link mencionado y completar el arqueo del Salmo 19 con los pasos que ya he mencionado. Yo voy a hacer en la parte práctica el arqueo completo del Salmo 1 a modo de ejemplo y queda para ti hacer como tarea el arqueo o terminar el arqueo del Salmo 19 sobre la base de lo que ya habíamos avanzado la semana pasada. Mi idea y mi interés es que podamos familiarizarnos cada vez más con la herramienta, con el método que subyace debajo de ella y podamos estar, hermanos, aplicando desde ya los principios y los pasos del método de estudio bíblico y los principios de la interpretación y poder estar claros en eso. Así que les ruego, por favor, puedan seguir todo lo que estamos mencionando aquí. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor no duden en hacérmelo llegar a mi correo personal o a la sección de anuncios o de preguntas en su página de Moodle. Bueno, mis estimados alumnos, ha sido un gozo nuevamente poder estar con ustedes. Aquí termina esta parte de la clase, pero voy a también mostrarles o proporcionarles otro video donde vamos a hablar básicamente de la parte práctica. ¿Sí? Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.